Queremos darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos ven por nuestro canal de YouTube. Bienvenido a Casa de Dios, Puerto Ordaz, Venezuela, y las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para recibirte. Voy a compartir con ustedes un tema, el cual comienza con esta pregunta: ¿con quién te sientas a la mesa? ¿Con quiénes te sientas a la mesa? Y vamos a hablar lo que está descrito en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8, y dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cómo se llamaba este discípulo? ¿Cómo se llamaba? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿cómo era Judas? Judas era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos acá en esta historia que hay un acontecimiento. Lo primero es que vemos que hubo un acercamiento, hubo un compartir entre unos amigos, motivado a que, como bien sabemos, Lázaro había muerto. Jesús fue y resucitó a Lázaro. Entonces vemos acá que ya están en un momento donde comparten como amigos, y Lázaro está a la mesa con Jesús. Pero Jesús siempre andaba con sus discípulos, y en esta oportunidad justamente andaba en la compañía de Judas. Siempre digo que en las cosas del Señor nada es casual, porque la palabra siempre te hace ver y te demuestra con detalles, te demuestra con ciertas particularidades cómo realmente son las cosas en el reino de Dios y cómo se mueven también espiritualmente. Entonces vemos que Jesús va con uno de sus discípulos, en este caso va con Judas, se sienta en una mesa, ¿verdad?, a compartir con el milagro, ¿verdad? El milagro se llama Lázaro, ¿verdad?, aquella persona que había resucitado entre los muertos. Pero comienzan a acontecer, ¿verdad?, ciertas cosas que vemos en esta descripción. Y entonces en este caso vemos que alrededor de esta mesa estaba Marta, porque Marta estaba sirviendo. Ella se encontraba, como siempre, Marta era una servidora. Un aplauso para todos aquellos que en todo tiempo están sirviendo, ¿verdad?, que voluntariamente le sirven al Señor. No ven hora, horario ni fecha en el calendario. Y ahí estaba Marta sirviendo. Pero también estaba Lázaro, estaba Judas, estaba Jesús y estaba María. Estas eran las personas que estaban en la mesa. Ahora quiero decirte algo. Normalmente nosotros tenemos personas con las que nos sentamos en la mesa. Personas con las que compartimos amistades, familiares, y ahí estamos, y ahí compartimos. Pero siempre en una mesa, donde está, ¿verdad?, en una casa, en el lugar donde hay hombres y mujeres de Dios, ocurren acontecimientos que son para bendición, pero también acontecimientos que nos ayudan a abrir un poco la vista, que nos ayudan a ver las cosas al modo de Dios, ponerle también la óptica divina a todo lo que pasa, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor pasa con propósitos divinos, los cuales nos llevan a tener acción, nos lleva a tomar decisiones que realmente van a cambiar la historia de nuestras vidas cada día. Entonces vemos acá, ¿quiénes se sientan en la mesa? Lo primero es que vemos a Lázaro. ¿Qué representa Lázaro? ¿Qué representa Lázaro en esta mesa? Lázaro representa a aquellas personas, ¿verdad?,
por la que tal vez en un momento dado estuviste orando, por la que estuviste tal vez llorando. Representa ese milagro que le pediste al Señor. Y Lázaro es aquello que tú has podido recibir de parte de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿has recibido algo de parte de Dios? Levanta tu mano si aquí hay gente que ha recibido algo de parte de Dios. Eso representa un Lázaro en tu mesa. Y fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la vida de por sí ya es un milagro. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, hemos pasado de una muerte eterna a una vida eterna. Esa es la promesa, que cuando recibimos a Jesús ya estamos destinados a una vida eterna con Él. Ya eso es un primer milagro. Pero hay milagros que el Señor ha traído a nuestra vida, respuestas que el Señor te ha dado. Hay personas por las cuales tú has estado orando, llámese una hermana, llámese una tía, llámese un sobrino, llámese un hijo, un esposo, una persona que amas con todo tu corazón y que le pides al Señor por él, y hoy lo tienes sentado allí a tu lado, hoy está contigo, hoy está junto a ti, hoy le están sirviendo juntos al Señor. Eso representan los Lázaros. Lázaro representa la respuesta que Dios ya ha traído a tu vida. Y una de las cosas que nosotros vemos es que constantemente nosotros vamos a tener Lázaros a nuestro lado. Lázaro también es el proceso entre tus lágrimas y tu gozo. Es aquello por el cual estuviste llorando, por el cual estuviste sufriendo, por el cual estuviste tal vez agonizando en un momento determinado, pero el día de hoy puedes decir: gracias, Señor, porque antes estaba llorando, pero tú has cambiado mi lamento en baile, tú has cambiado mi llanto en alegría. Entonces tú comienzas a ver lo bueno y lo bonito que realmente representa una oración contestada, ya sea para ti o ya sea para alguien que también amas. Ahora, vemos que en esta mesa se sienta este personaje que caminó tanto tiempo al lado de Jesús, y ese es Judas. Los Judas siempre han existido, pero con distintos nombres. En el caso de Moisés, el libertador del pueblo de Israel, cuando a Moisés le tocó sacar al pueblo de Israel, él también tuvo su Judas, pero no se llamaba Judas, se llamaba Core. Siempre hay una persona que está allí alrededor. Tú estás haciendo una labor para el Señor, tú estás haciendo algo bueno para el Señor, pero siempre hay personas que están allí socavando el trabajo de Dios. En el caso de Josué fue Acán. Acán, de igual manera, en la próxima generación, que era la de Josué, se levantó un Acán, que era el que habla, el que le mete casquillo a la gente, el que anda chismeando, el que anda murmurando, el que anda criticando todo cuanto se hace para el crecimiento del reino de Dios y al modo de Dios. Y en este caso a Jesús también le tocó. ¿Y cómo se llamaba el de Jesús? Se llamaba Judas. ¿Qué estaba pasando con Judas? Judas sencillamente, ¿verdad?, está en una mesa. Judas es testigo de que Lázaro resucitó. Oye, tú sabes que hay milagros que son extraordinarios, pero resucitar a un muerto, bueno, imagínense, sentarse a la mesa con una gente que resucitó. Es ¿verdad? Entonces Judas tuvo esa oportunidad, y en vez de estar alegre celebrando lo que está pasando, él era pendiente de lo que estaba ocasionando allí el momento, cuando María, ¿verdad?, que también estaba a la mesa, se levanta y dice: yo voy a adorar, pero yo lo voy a hacer de manera diferente. Yo voy a adorar a Jesús de manera diferente. Esto provocó una incomodidad. Diga conmigo: incomodidad. Hay incomodidad en la vida de muchas personas que pueden estar a nuestro alrededor, aunque pueden estar en los mismos lugares donde nosotros estamos, pero les causa incomodidad que alguien quiera hacer algo extraordinario para Jesús. Y ahí es donde comienzan, ¿verdad?, a criticarle, y donde comienzan a hablar, y donde comienzan a murmurar. Porque fíjate que Judas, caminando con Jesús, pudo tener la oportunidad de hacer cosas extraordinarias para su maestro, pero fue María quien lo hizo. Y esto trajo, ¿verdad?, que él se levantara, que él dijera que por qué se estaba haciendo eso, es que pobrecito, que era mejor. ¿Sabe una cosa? Judas es la demostración fiel de lo que dice la palabra. La raíz de todos los males está en el amor al dinero.
Toda su vida giraba alrededor del dinero. Él estaba viendo que una mujer estaba postrada a los pies de Jesús y había dado algo maravilloso, estaba derramando un perfume costoso. Cuando yo le digo de los detalles, fíjese que en el versículo 3 de este relato se detalla perfectamente que el perfume no era cualquier perfume. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Habla del precio del perfume. Y lo describe la palabra de Dios. O sea, que nos quiere hacer énfasis que no era cualquier cosa lo que esta mujer estaba dando. Por no ser cualquier cosa, por tener un costo materialmente hablando, esto hizo que Judas hablara. Él no había hablado en toda la cena. Bastó solamente que se destapara este perfume para que él se alebrestara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no se le da a los pobres? Y fíjate que él está hablando para manipular. No está hablando porque la palabra dice, él no lo estaba diciendo porque le interesaran los pobres. Él lo estaba diciendo porque él era un ladrón. O sea, él era el que robaba. Y fíjate que aquí es cuando nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar entendidos realmente lo que significa adorar al Señor, darle al Señor. No solamente con cánticos, no solamente con tiempo, sino también con nuestros bienes. Porque el que se molesta cuando se le da al Señor, sencillamente está reflejando quién es el Padre, a quién se parece, quién es el que dirige su vida. Dice la palabra del Señor que el padre de la mentira es Satanás. Y muchas veces él se mete de manera muy sigilosa a engañar a las personas. No, yo soy hijo de Dios, pero bueno, yo le doy lo que puedo, lo que tengo, porque yo no tengo, porque yo no. Todo el que, como se da, no, ¿y por qué se da? ¿Y para qué se da? ¿Y para qué tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tú le tienes que dar? Y no, y ten cuidado. Y comienza completamente a desvirtuar su corazón. Así son los Judas, son ladrones, son traicioneros. ¿Ok? Y estas personas estaban en la mesa, nada más y nada menos que con Jesús. Un traidor tiene una particularidad. No piensa en el amor genuino hacia el ser amado. Solamente piensa en su propio interés, en el beneficio que puede tener. Eso es lo que hace un traidor. Por eso no le importa quién vende. Por eso no le importa quién entrega. Por eso no le importa quién hace. Judas no le importó entregar a su maestro. A Judas no le importó entregar a aquel que estaba dando su vida para salvación de la humanidad, aquel que verdaderamente le estaba mostrando un camino diferente. A él no le importó, porque a él solamente le importaba su propio beneficio. Atención, iglesia. Nuestra vida no solamente gira alrededor de nosotros, gira alrededor de aquel que se llama Jesús. Y Jesús nos enseña a cuidar, a amar, a valorar, a respetar y a darle su lugar a todo lo que Él nos ha dado. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida refleja realmente quién es nuestro Señor, quién es aquel a quien nosotros le servimos. Amén. Entonces tenemos acá, este hombre no entendía este nivel de adoración, no entendía que María realmente estaba adorando a su Señor Jesús, primero porque le amaba, pero segundo porque estaba agradecida. ¿Por qué María estaba tan agradecida con Jesús? Simple y sencillamente porque María experimentó lo que era ver la muerte transformarse a vida. Ahora veamos ¿qué pasó con María, que también estaba sentada a la mesa? María decidió, diga conmigo, decidió, porque adorar sin límites es una decisión. María decidió amar a Jesús sin límites, sin condiciones, sin paradigmas, sin estar pendiente de lo que otros pudiesen decir o pensar. Y por eso esta mujer marca la historia de la humanidad también, cuando lo vemos descrito acá en la palabra. De esta mujer se habla constantemente porque ella hizo algo que pocos se atrevían a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Este perfume costaba el salario de un año completo de trabajo. Diga conmigo, un año completo.
Sí, un año completo. Ella agarró el salario de un año completo y eso era el costo que tenía este perfume y lo derramó a los pies de su maestro. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Ella lo dio todo, pero este dar todo provocó que Judas, que estaba allí sentado al lado, que estaba allí cerquita, abriera su boca, que él hablara y dijera: no, ¿cómo es posible que esto se haga? No, pero qué barbaridad. Y es aquí donde nosotros vemos que la adoración de María no solo fue de palabras, sino que ella pudo y tuvo el corazón para desprenderse de algo que a ella le costaba. Cuando tú te desprendes para darle a tu Señor de algo que a ti te cuesta, tú estás abriendo los cielos a tu favor. Hay algo que comienza a ocurrir y que comienza también a incomodar a aquellos que pueden estar a tu alrededor, diciéndote por qué, criticando o pidiéndote explicaciones. Y fíjate que aquí ocurre algo bien interesante. Las personas que normalmente critican lo que tú haces para el Señor o lo que tú das para el Señor son los que menos hacen y son los que menos dan. A veces ni siquiera vienen a la iglesia, pero solamente al verte a ti dando, al verte a ti haciendo, al verte a ti preocupado, al verte a ti adorando, eso les causa una incomodidad. Y tú tienes que saber que es algo normal porque son espíritus diferentes. En ti mora el Espíritu Santo de Dios. En ti mora el espíritu de vida y de verdad, el que te lleva y el que te conduce realmente a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y por eso es que a medida que pasa el tiempo, a medida que tú creces en el conocimiento de la palabra, quieres hacer más, quieres servir más, quieres adorar, quieres entregar más de ti al servicio de tu Señor. Pero esto es algo que muchas personas no entienden. Y cuando yo te hablo de personas, Jesús, o mejor dicho, Judas caminaba al lado de Jesús. Iba a los mismos sitios que Jesús iba. Judas era el primer testigo de todos los milagros que Jesús hacía. Imagínese eso. O sea, él vio cuando era libre el endemoniado, cuando el que estaba enfermo se sanaba, cuando el que estaba prisionero era libre. Él vio cuando se resucitó al muerto, él vio la multiplicación de los panes y los peces. Él era testigo de lo que el Señor estaba haciendo. Sin embargo, su corazón estaba reflejando que aunque él no creía en aquel con quien estaba caminando. Él no creía en aquel que estaba provocando los milagros en la tierra, en aquel que él llamaba Señor y Maestro. Entonces, la adoración de María no solo fue de palabras, sino ella permitió y se decidió a desprenderse de algo que realmente le costaba. Obviamente lo que molestó a Judas no fue el perfume, lo que molestó a Judas fue su nivel de adoración. Yo te repito que adorar no es solamente cantar, adorar no es solamente tocar un instrumento, la adoración es un estilo de vida que constantemente denota quién mora en nosotros. Cuando la gente habla contigo, reconoce que tú eres un adorador. Cuando la gente habla contigo, no necesariamente tú tienes que cantar acá en una tarima o en alguna parte. La gente cuando habla contigo sabe lo que hay dentro de tu corazón a través de tus palabras. Y esto fue lo que incomodó realmente a Judas, el nivel de adoración que tenía María ante su maestro. Lo que tenía que estar haciendo Judas, lo estaba haciendo María. Y esto incomodó a Judas. ¿Sabe que hay cosas que deberían estar haciendo otros, pero las estás haciendo tú? Y aunque muchos te critiquen, la bendición es tuya por cuanto has creído, por cuanto te has movido, por cuanto realmente has visto y has agradecido el milagro de tener a un Dios vivo y todopoderoso a tu lado. Así que si tu adoración está molestando al enemigo, no te preocupes. Eso es una señal de una adoración pura, genuina, que viene de un corazón sincero. Amén.
¿Qué fue lo que hizo que María hiciera este tipo de adoración? Sencillamente reconocer con agradecimiento el milagro que el Señor hizo por su hermano. ¿Sabe? Jesús no la resucitó a ella, resucitó a su hermano. Resucitó a alguien que ella amaba. Y esto es algo que habla para nosotros. Jesús trajo a la vida o regresó a la vida a Lázaro. Y fue suficiente para que María dijera: todo lo que tengo y todo lo que soy te va a adorar, Señor, el resto de mi vida. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender que cuando Jesús llega a un lugar, Él llega a hacer un milagro, pero también se sienta a celebrar. Te voy a decir una cosa: tú vas a aprender a caminar con tu milagro al lado. Cuando la gente diga: ¿y qué pasó con tu matrimonio? No, y que se iba a romper. No, lo siento, lo que pasa es que llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, todo se restaura, todo se transforma. Nada es una carátula. Aquí somos porque somos con amor verdadero. ¿Y qué pasó con tus hijos? ¿Y qué pasó con tu negocio? ¿Y qué pasó? Llegó Jesús, y donde llega Jesús hay vida, y hay vida en abundancia. Hay restauración, hay restitución. Comienza nuevamente todo a florecer, comienza nuevamente todo a crecer. Y vas a tener que aprender a caminar con tu Lázaro al lado, sin tener que bajar la cara o decir: ay, yo no voy a decir nada de lo que Dios está haciendo en mi vida. Te va a tocar decir lo que Dios está haciendo en tu vida, porque será inevitable. Y quiero decirte lo siguiente: ¿sabe que hay personas que le toca caminar con Lázaro al lado, pero también le va a tocar caminar con Judas al lado? Y Judas quiere que uno siempre se esté lamentando por lo que está pasando, por lo que puede pasar, porque tal vez que pase, por cualquier cantidad de cosas. Entonces uno tiene que estar, en vez de uno estar celebrando sus Lázaros, tiene que estar todo el tiempo llorando, porque según Judas, pobrecitos los pobres. Ese no le importaba a los pobres. La pobreza es una condición espiritual, y aquel que es llamado hijo de Dios está llamado a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo. Es aquellos que se saben posicionar en esta tierra y decir: Señor, lo que yo no he logrado hasta este momento lo voy a alcanzar en tu nombre. Tienen una visión de águila todo el tiempo. No están viendo un sistema, están viendo el Dios con el cual caminan. Y eso es una realidad que como creyentes, que como cristianos, nosotros nos tenemos que delastrar completamente. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza, por ser una condición espiritual, te va a perseguir a donde quiera que vayas. Es por eso que vemos personas que se pueden mover de un territorio a otro y no levantan vuelo. Pero también vemos personas entendidas que se mueven con la gracia y con el favor de Dios, y donde quiera todo lo que toca prospera. Y tú estás llamado a ser uno de esos. Todo lo que toca revive, todo lo que toca comienza a cambiar. Porque hay una gracia, porque hay un favor, porque hay un entendimiento, porque hay revelación de la palabra de Dios. Y esto fue lo que le pasó a María. María dijo: si este hombre resucitó a mi hermano de entre los muertos y yo le entrego un salario completo de un año, ¿usted cree que no me puede prosperar? Resucitó un muerto, ¿qué le costaba prosperarla? Entendimiento, revelación, ya camina realmente libre en todas las áreas de su vida. ¿Sabe? Caminar con Lázaro y caminar con Judas no es fácil. Pero al leer la palabra de Dios, me doy cuenta que a veces es necesario. Y que todos los hombres y las mujeres de Dios pasaron por eso. Pero eso no detuvo su propósito de vida. Jamás detuvo su propósito de vida. La adoración incomoda, porque la adoración es abrir completamente el corazón. Eso es la adoración, abrirlo. Judas dijo: no, ¿cómo es posible? Él comenzó a ver números, negocios, sabía cuánto costaba el perfume, que el tipo era astuto con los números. Y María: no te preocupes por los números, yo sé lo que estoy haciendo. El adorador, aquel que se rinde delante de Dios,
aquel que es fiel con su Dios, con su Señor, es aquel que marcará la historia de esta generación. Es aquel que dirá: yo trabajaba y no veía nada, hasta que un día el Señor me dijo: sal fuera. Y desde ese día comencé a entender lo importante que era creer que no camino con cualquiera, camino con un Dios todopoderoso. Aquel que es capaz de establecer cosas nuevas en mi vida, siempre que mi corazón esté alineado a su corazón. ¿Te han criticado en algún momento por tu servicio al Señor? ¿Te han criticado en algún momento y te han dicho que eres un tonto o una tonta porque llevas a la iglesia tus diezmos, tus ofrendas, tus semillas, tus pactos? Te digo esto: Judas hablando. Esos son los Judas hablando. Los Judas se incomodan cuando ven que otros están haciendo lo que él no hace. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que algo va a ocurrir en tu vida que en la de él no va a ocurrir. Y eso causa incomodidad. Pero ¿qué podemos hacer? Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Todos pueden decir que son discípulos de Jesús, pero discípulo de Jesús es aquel que hace lo que el maestro enseñó a hacer. Y cuando Jesús dijo: déjala, Él nos estaba enseñando a nosotros que cuando le damos a Él lo mejor que tenemos, entonces ahí es cuando la atmósfera comienza a cambiar. A Caín también le molestó la ofrenda de su hermano Abel. Y dice que el pecado estaba como un león para matarlo. Sí, porque aquel que tiene carencia en algún área, cuando ve que hay alguien que se está metiendo con Dios y está dando lo mejor de sí para su Dios, y está poniendo en las manos de su Señor su familia, su matrimonio, sus hijos, sus negocios, su salud. Señor, aquí está. Señor, te entrego. Señor, te doy mi tiempo, te doy mi servicio, pero también te doy de mis bienes, porque todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Entonces ahí comienza ese Judas, ese Caín, a entristecerse. ¿Pero por qué se entristece? ¿Por qué se altera? Sencillo, muy sencillo. Su corazón está dando señales de que hay algo que no está bien. Está dando señales de que le ha entregado de palabra su vida, pero su corazón sigue igualito, anclado a la raíz de todos los males. Sigue anclado a su manera de vivir de antes y no hay un cambio. María simplemente dijo: ¿cuesta caro? No importa, es para mi Señor. Y si es para mi Señor, todo estará bien. Si es para mi Señor, no importa, ¿sabe? Y este es el tiempo que la iglesia se levante para adorar a su Señor, no solo de palabras, sino de acciones, sino de hechos, sino de retos, que tú mismo puedas retarte y decir: yo voy a demostrar que yo amo, yo voy a demostrar verdaderamente quién soy, adorando a mi Señor con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Si tú eres del Señor, si tu familia es del Señor, si tus negocios son del Señor, si todo lo que haces son del Señor, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿A lo que otros puedan decir? ¿A lo que otros puedan hacer? Jesús estaba en la mesa con todos
Y en el tiempo cada uno recibió su recompensa. María, recordada como una mujer que adoró a su Señor con todo, que caminó con sus milagros. Y Judas, recordado como un ladrón y como un traicionero. Es una decisión que nosotros tomamos. Estar conscientes con quién te sientas en la mesa. Estar consciente realmente con quién te sientas y aprender a caminar con la sabiduría que el Padre te da, sabiendo que tu milagro hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Y aunque se levanten a criticarte y aunque se levanten a juzgarte, sigue haciendo de forma correcta lo que sabes que alegra el corazón de tu Señor. Es imposible agradar a Dios sin fe. Así que camina y levántate como un adorador y como una adoradora que abre los cielos a tu favor. Te bendigo.